30 datos curiosos sobre la literatura universal. A pesar del anónimo autor de la novela, La vida de Lazarillo de Tormes, se han teorizado y atribuido a varios posibles autores como Fray Juan de Ortega, Diego Hurtado de Mendoza, Alfonso de Valdés, Sebastián de Orozco, Pedro de Rúa y Hernán Núñez. Pero todavía aún sin bases sólidas, aunque la idea más acertada es que haya sido un erasmista. La novela más vendida alrededor del mundo pertenece a Don Quijote de la Mancha. Publicada en 1605, tiene un aproximado de 500 millones de ejemplares con más de 690 ediciones distintas. Y que se ha traducido a 140 lenguas y variedades lingüísticas diferentes. El personaje que se ha interpretado por más actores a través de la historia, ha sido Sherlock Holmes. Con más de 10 actores distintos en la pantalla grande. La primera novela escrita y la más antigua, fue la historia de Genji, de la escritora japonesa Murasaki Shikibu. Esta novela se sitúa entre los años 1000 y 1008. El gobierno francés decidió homenajear al aviador y escritor, Antoine de Saint-Exupéry, en el billete de 50 francos no solo con su imagen, sino también con su obra más reconocida, El Principito. L. Frank Baum, autor de El maravilloso mago de Oz, se inspiró para bautizar aquel reino en uno de sus archivadores, cuya etiqueta de ordenación alfabética indicaba O-Z. Una gran mayoría de las obras de Lovecraft contenían historias de su estilo hechas por él mismo. Pero la verdad es que también hubo múltiples relatos, por él y por sus colegas escritores conjuntamente, llamado el Círculo de Lovecraft. La tercera novela del escritor Stephen King, El Resplandor, le consiguió un gran reconocimiento como escritor de terror. Y también fue su primer bestseller, edición tapa dura. Aún hay personas que creen que el nombre de la criatura de la novela Frankenstein, o el moderno Prometeo, es el mismo que aparece como título de su misma obra. Pero no es así, ya que en ningún momento de la obra se menciona un nombre en particular para la dicha criatura. En cambio, el que se llevó ese nombre fue su creador, Víctor Frankenstein. Aunque hoy en día es un referente cultural nombrarlo de esta manera. ¿Qué pasaría si alguien leyera el Necronomicon? Sencillo. Al ser un tomo grimorio maldito, este conduciría al lector irremisiblemente a la locura. Como a su propio autor ficticio, el poeta loco Abdul al-Azred. El terror en la literatura es especialmente única. No solo a la hora de transmitir el miedo o la curiosidad al mismo lector, sino que lleva un gran tiempo de costumbre y empatía. Desde el escritor, a generar esas sensaciones con una buena historia, hasta el lector. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan la puerta. Este microcuento de solo 2 líneas pertenece al cuento llamado Knock, escrita por Frederick Brown, y publicado en la revista Thrilling Wonder Stories, en su edición de diciembre de 1948. París en el siglo XX. Es una novela escrita por Julio Verne publicada por primera vez en 1994. Está considerada como la novela perdida de Julio Verne ya que se mantuvo oculta por más de 130 años. El manuscrito que sirvió de base a la novela fue completado en 1863 y después fue olvidado en una caja fuerte hasta que fue descubierto en 1989 por Jean Verne, bisnieto de Julio Verne. Edgar Allan Poe es conocido mayormente por escribir narrativa de terror y relatos de influencia gótica, pero pocos conocen los demás géneros que él ha abarcado a lo largo de su vida. Desde la antología, sátira, cuentos, y en este caso también ficción,
sirviendo como inspiración a varios escritores próximos. La primera revista de ciencia ficción en general fue lanzada en abril de 1926, con el nombre de Amazing Stories, por la casa editorial Experimenter Publishing, perteneciente a uno de los grandes pioneros de este género, Hugo Gernsback. Una de las curiosidades de Harry Potter es que la autora de la saga decidió presentar al mundo a Harry con defectos en la visión. Esta iniciativa de Joanne Rowling sirvió para que muchos jóvenes se identificaran con él y mostrar al mundo que nadie es vulnerable, que todos tenemos nuestros defectos. El legado que dejó John Ronald Reuel Tolkien fue tan grande que después de su muerte el 2 de septiembre de 1973, luego de que la cinta cinematográfica El Señor de los Anillos, adaptación de su novela a los cines, el género fantástico comenzó a ganar más popularidad por sus grandes historias desarrolladas desde la gran y fantástica Tierra Media. La increíble magia que contenía la historia interminable, impregnó incluso al mismísimo Michael Ende, mientras lo estaba escribiendo. No en vano tardó 2 años en completarlo, completamente inmerso en el mundo que había creado. En este transcurso de tiempo, ni siquiera los editores supieron prácticamente de él. Después de aplazar en varias ocasiones su fecha de entrega, Ende les dijo: "El libro aún no está completo. El joven Bastián se niega a salir de fantasía. Y es mi deber como autor el seguirle en sus viajes". Inicialmente, Adolf Hitler iba a titular su primer libro como 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía. Pero su coordinador de publicaciones lo convenció de reducirlo a Mi lucha. Nombre actual: El diario de Ana Frank, cuando fue lanzado a los Estados Unidos en 1952, y rebautizado como El diario de una joven, fue rechazado por 15 editoriales. La editorial Alfred Knopf la tildó como tonto, aburrido e inoportuno, en el momento de justificar su rechazo. Pero hoy en día es uno de los libros más leídos en todo el mundo. A Ernest Hemingway no le gustaba hablar solo de sus obras o la literatura en sí, ya que tenía otros temas y gustos a la hora de conversar, como el deporte, mujeres o comida. También fue una persona deportista que practicó disciplinas como la pesca, la caza, boxeo, esquí, fútbol americano y la tauromaquia. Para algunos, es un genio con el secreto del éxito. Para otros, es un escritor mediocre, causando divisiones sobre sus obras, en el mundo de la literatura. Paulo Coelho. Vaya caso interesante, ¿verdad? Todo un tema. Matar un ruiseñor es la primera y única novela de la escritora Harper Lee, que ganó un premio Pulitzer y se pasó 88 semanas en el número 1 en las listas de más vendidos. A finales de 1971 comenzó el surgimiento de los libros electrónicos de forma global. Fue ese año cuando Michael Hart comenzó en el Proyecto Gutenberg, con la iniciativa de una biblioteca virtual por Internet. Terra Nostra es una de las novelas más largas de la literatura latinoamericana, escrita por Carlos Fuentes. Esta tiene casi 800 páginas, y fue escrita totalmente a máquina utilizando solo el dedo índice de la mano derecha. En un principio la editorial sudamericana tenía pensado publicar 100 años de soledad con un tiraje no más de 3.000 ejemplares. No obstante, esta cifra se elevó a 5.000, cuando Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar le transmitieron a Paco Porrúa, el editor, sus impresiones positivas sobre la novela. Sería el mismo Porrúa quien, en el momento decisivo, ordenaría aumentar el tiraje a 7.940 ejemplares. Un número extraordinario para un escritor que todavía no alcanzaba la fama.
Isabel Allende, aunque es conocida por sus novelas como La Casa de los Espíritus o Paula, también ha escrito cuentos infantiles, como La Abuela Panchita, 1974, y obras teatrales, como El Embajador, 1971. Este es un dato pequeño. Mario Benedetti fue el primer traductor de Franz Kafka en Uruguay, gracias a que durante su educación primaria aprendió alemán en el Colegio Alemán de Montevideo. Entre los escritores más famosos de Latinoamérica encontramos a Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etc. Y por el contrario, los menos reconocidos, sin desacreditar claro, puedo mencionar solo a 3. Augusto Monterroso Bonilla, Rafael Bernal y Clarice Lispector. Y en el dato número 30, el boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70, y que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura.